La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del Hospital Militar San Rafael mientras María Elena Vázquez ajustaba su uniforme azul por última vez esa noche. Eran las 11:30 de la noche, y el turno nocturno apenas comenzaba. Sus manos, ásperas por años de trabajo, temblaban ligeramente no por el frío, sino por el cansancio acumulado de trabajar dobles turnos durante las últimas 3 semanas. A sus 28 años, María Elena había aprendido que la vida no ofrecía concesiones. Madre soltera de una niña de 8 años llamada Sofía, quien luchaba contra una enfermedad respiratoria crónica, había encontrado en este trabajo nocturno la única manera de costear los medicamentos que su hija necesitaba desesperadamente. El salario no era mucho, pero el seguro médico que proporcionaba el hospital militar era lo único que se interponía entre la vida y la muerte de su pequeña. El hospital estaba inusualmente silencioso esa noche. Los pasillos largos y estériles reflejaban la luz fluorescente mientras María Elena empujaba su carrito de limpieza por el corredor principal. Había algo diferente en el ambiente, una tensión que no podía explicar. Los guardias de seguridad parecían más nerviosos de lo habitual, y había notado movimiento extraño cerca del área de suministros médicos. Mientras limpiaba el piso cerca de la farmacia, escuchó voces susurrando en español con acentos que no reconocía. Se acercó cautelosamente, manteniéndose en las sombras. Lo que vio la dejó helada. 3 oficiales, 2 tenientes y un capitán cuyo nombre recordaba como Ramírez, estaban cargando cajas de medicamentos en bolsas negras. No eran medicamentos comunes. Reconoció las etiquetas de antibióticos de alta potencia y analgésicos que habían escaseado terriblemente en las últimas semanas. «Muévanse rápido», susurró el capitán Ramírez mientras revisaba su reloj. «El siguiente turno llega en 1 hora. Y necesitamos estar fuera de aquí antes de que alguien note que falta algo». María Elena sintió que su corazón se aceleraba. Estos medicamentos estaban destinados a los soldados heridos que llegaban del conflicto en las zonas rurales del país. Había visto a muchos de estos jóvenes llegar con heridas terribles, algunos no mayores que adolescentes, todos dependiendo de estos suministros para sobrevivir. La idea de que alguien estuviera robando lo que podría salvar vidas la llenó de una ira que nunca había sentido antes. Sin pensar completamente en las consecuencias, sacó su teléfono celular básico, uno que había comprado usado hace meses. Con manos temblorosas, comenzó a tomar fotos de la actividad ilícita. El flash estaba desactivado, pero el pequeño sonido del obturador digital resonó más fuerte de lo que esperaba en el silencio del pasillo. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de los tenientes, deteniéndose abruptamente. María Elena se quedó inmóvil, conteniendo la respiración y presionando su espalda contra la pared fría. Pero era demasiado tarde. El capitán Ramírez había escuchado algo y comenzó a caminar en su dirección. Sus botas militares resonaban ominosamente en el piso de linóleo mientras se acercaba a su escondite. «Oye, tú», gritó cuando la vio. «¿Qué estás haciendo aquí?». María Elena se enderezó, tratando de aparentar calma. «Estoy limpiando, señor. Es mi turno nocturno». «¿Y qué es eso en tu mano?», preguntó, señalando hacia su teléfono. Es mi teléfono, señor». Estaba revisando la hora. El capitán no le creyó. Con un movimiento rápido, le arrebató el teléfono de las manos y comenzó a revisar las fotos recientes. Su expresión se endureció cuando vio las imágenes que había tomado. «Muchachos, tenemos un problema», dijo a los otros oficiales, su voz cargada de amenaza. Los 3 hombres se acercaron, rodeando a María Elena. Ella podía oler el alcohol en su aliento y ver la determinación fría en sus ojos. Eran hombres acostumbrados al poder y la autoridad, y ella era simplemente una mujer de la limpieza que había visto demasiado. «Escúchame bien», le dijo el capitán Ramírez, acercando su rostro al de ella. «No has visto nada aquí esta noche». «¿Entiendes, señor? Yo solo estaba trabajando». «No vi nada», mintió, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. «Estas fotos dicen lo contrario», replicó, mostrándole las imágenes en su propio teléfono. «Borrar estas fotos no será suficiente. Necesitamos asegurarnos de que entiendas la gravedad de la situación». Uno de los tenientes, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro, se rió siniestramente. «Creo que necesita una lección sobre lo que pasa cuando la gente mete la nariz donde no debe». Lo que siguió fue una humillación que María Elena nunca olvidaría. Bajo la amenaza de perder no solo su trabajo sino también el acceso al seguro médico que mantenía viva a su hija, los oficiales la obligaron a entregarse su uniforme de trabajo. Pieza por pieza, la despojaron de la única vestimenta que la identificaba como empleada del hospital,
dejándola en su ropa personal. Una blusa blanca descolorida y unos pantalones vaqueros remendados que había usado debajo del uniforme. A partir de ahora, declaró el capitán Ramírez mientras doblaba deliberadamente el uniforme azul, trabajarás sin este privilegio hasta que aprendas tu lugar. Y si alguna vez, intentas reportar lo que crees que viste esta noche, te aseguro que tanto tú como tu hija enferma lamentarán el día en que decidiste ser una heroína. Los otros oficiales rieron mientras recogían las bolsas con los medicamentos robados. María Elena se quedó allí, temblando no solo de humillación sino de rabia impotente. Sabía que estos hombres tenían el poder de cumplir sus amenazas. En un sistema donde la corrupción a menudo quedaba impune, ella era simplemente una mujer trabajadora sin conexiones ni influencia. Después de que se fueron, María Elena se sentó en el suelo frío del pasillo durante varios minutos, tratando de procesar lo que había pasado. Sus lágrimas caían silenciosamente mientras pensaba en Sofía, durmiendo en casa sin saber que la medicina que podría salvar su vida acababa de ser robada por los mismos hombres que habían jurado proteger a las personas como ellas. Con las manos aún temblando, recogió su carrito de limpieza y continuó trabajando. No tenía opción. Su hija dependía de este trabajo, y aunque habían humillado su dignidad, no podían quitarle su determinación de sobrevivir. Pero mientras limpiaba los pasillos esa noche, una parte de ella sabía que esto no podía quedar así. De alguna manera, en algún momento, tendría que encontrar una forma de hacer que estos hombres pagaran por sus crímenes. El resto de la noche pasó lentamente. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, su corazón se aceleraba, temiendo que los oficiales regresaran. Pero también notó algo más. Otros miembros del personal nocturno la miraban de manera extraña. Sin su uniforme, parecía fuera de lugar, y algunos incluso cuestionaron su derecho a estar allí. La humillación se extendía más allá del acto inicial. Ahora enfrentaba el estigma de trabajar sin la vestimenta que la legitimaba en su posición. Cuando su turno finalmente terminó a las 6 de la mañana, María Elena caminó hacia la salida del hospital con la cabeza en alto, aunque su corazón estaba roto. No sabía que en pocas horas, su vida cambiaría completamente cuando un general respetado haría una visita inesperada al hospital y notaría a una mujer trabajando sin uniforme, preguntándose por qué una empleada dedicada había sido despojada de su dignidad profesional. El general Roberto Mendoza tenía la costumbre de realizar inspecciones sorpresa, una práctica que había desarrollado durante sus 30 años de servicio militar. A sus 54 años, había visto suficiente corrupción y negligencia como para saber que los verdaderos problemas solo se revelaban cuando nadie esperaba que estuviera observando. Ese martes por la mañana, decidió visitar el Hospital Militar San Rafael, una institución que había estado en su radar debido a reportes vagos sobre escasez inexplicable de suministros médicos. El general llegó sin escolta, vestido con su uniforme impecablemente planchado, sus condecoraciones brillando bajo el sol matutino. Su reputación lo precedía. Era conocido por su integridad inquebrantable y su cero tolerancia hacia la deshonestidad. Los soldados lo respetaban, los oficiales corruptos lo temían, y los civiles que trabajaban en instalaciones militares habían llegado a verlo como una figura de justicia en un mundo donde la justicia a menudo se vendía al mejor postor. Mientras caminaba por el vestíbulo principal del hospital, el general Mendoza observó todo con ojo crítico. Las instalaciones parecían bien mantenidas, el personal médico se movía con propósito profesional, y los soldados heridos recibían atención aparentemente adecuada. Pero había aprendido que las apariencias podían ser engañosas, especialmente en lugares donde el poder se concentraba en manos de unos pocos. Fue durante su recorrido por el ala de rehabilitación que notó algo inusual. Una mujer joven, de complexión delgada y cabello castaño recogido en una cola de caballo, estaba limpiando el piso con movimientos meticulosos y cuidadosos. Lo que llamó su atención no fue su técnica de trabajo, sino su vestimenta. Mientras que todo el personal de limpieza que había visto llevaba uniformes azules estándar del hospital, esta mujer vestía ropa civil, una blusa blanca que había visto mejores días y pantalones vaqueros que habían sido remendados con cuidado. El general Mendoza se detuvo y observó durante varios minutos. La mujer trabajaba con una dedicación que era rara de ver. No estaba simplemente pasando la fregona por el piso. Estaba realmente limpiando, prestando atención a cada rincón, cada mancha, cada detalle que otros podrían haber pasado por alto. Su postura sugería cansancio, pero también determinación. Había algo en sus movimientos que hablaba de alguien que se enorgullecía de su trabajo, independientemente de las circunstancias. Intrigado,
El general se acercó. Disculpe, señora, dijo con su voz autoritaria pero no un quinz. María Elena se sobresaltó y se enderezó rápidamente, reconociendo inmediatamente los rangos en el uniforme del hombre frente a ella. Sí, señor general, respondió, bajando la mirada instintivamente. ¿Podría decirme por qué no lleva el uniforme estándar del hospital?, preguntó, su tono neutral pero inquisitivo. La pregunta hizo que María Elena se tensara visiblemente. Durante un momento, pareció luchar internamente con qué decir. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia los lados, como si estuviera verificando quién más podría estar escuchando la conversación. Yo, fue retirado temporalmente, señor, respondió finalmente, su voz apenas audible. ¿Retirado temporalmente? ¿Por qué razón? El general Mendoza notó la evasiva y decidió profundizar. Antes de que María Elena pudiera responder, apareció el capitán Ramírez, caminando rápidamente por el pasillo con una expresión que intentaba mostrar sorpresa y respeto, pero que no podía ocultar completamente su nerviosismo. General Mendoza, es un honor inesperado tenerlo aquí, dijo el capitán, saludando de forma militar. ¿Puedo preguntar qué trae su visita a nuestro hospital? Una inspección de rutina, capitán, respondió el general, sin apartar la mirada de María Elena. Estaba preguntando a esta empleada por qué no lleva uniforme. El capitán Ramírez lanzó una mirada rápida y amenazante hacia María Elena antes de dirigirse al general. Ah, sí, esa es María Elena. Ha tenido algunos problemas de conducta. Perdió el privilegio del uniforme debido a negligencia en sus deberes. El general Mendoza frunció el ceño. Algo no cuadraba. La mujer frente a él no mostraba signos de ser negligente. De hecho, parecía ser todo lo contrario. El área que había estado limpiando estaba impecable, y su atención al detalle era evidente en cada superficie que había tocado. ¿Qué tipo de negligencia?, preguntó el general, dirigiendo su pregunta tanto al capitán como a María Elena. Bueno, señor, comenzó el capitán, claramente improvisando. Ha llegado tarde en varias ocasiones, y hemos recibido quejas sobre la calidad de su trabajo. El general Mendoza observó a María Elena mientras el capitán hablaba. Vio cómo sus puños se apretaron ligeramente, cómo su mandíbula se tensó, y cómo sus ojos mostraron una mezcla de dolor y frustración. Estos no eran los gestos de alguien que había sido justamente disciplinada. Estos eran los gestos de alguien que había sido injustamente acusada. Señora, dijo el general, dirigiéndose directamente a María Elena. Es cierto lo que dice el capitán. María Elena levantó la mirada por primera vez y el general pudo ver algo en sus ojos que lo impactó profundamente. No era desafío o falta de respeto, era dolor puro y desesperación. Pero también vio algo más, integridad. Una calidad que había aprendido a reconocer después de décadas de evaluar el carácter de las personas. Señor, comenzó ella, su voz temblando ligeramente, nunca he llegado tarde a mi trabajo. Este empleo significa todo para mí y para mi hija. El capitán Ramírez intervino rápidamente. General, con todo respeto, esta mujer no es confiable. Tiene tendencia a exagerar y a... Capitán, lo interrumpió el general con firmeza. Permítame manejar esta investigación a mi manera. El general se acercó más a María Elena. Señora, quiero que me cuente exactamente qué pasó. No tema las consecuencias. Tiene mi palabra de que será protegida. María Elena miró al capitán, quien la observaba con una expresión que claramente comunicaba amenaza. Luego miró al general, y en sus ojos vio algo que había perdido la esperanza de encontrar. Alguien que realmente quería escuchar la verdad. Durante los siguientes minutos, con la voz entrecortada por la emoción pero cada vez más firme, María Elena contó su historia. Habló de lo que había presenciado la noche anterior, del robo de medicamentos, de las amenazas que había recibido, y de la humillación de ser despojada de su uniforme. No mencionó nombres inicialmente, pero cuando el general presionó suavemente, finalmente señaló a capitán Ramírez como uno de los perpetradores. El rostro del general se endureció visiblemente a medida que escuchaba el relato. Había visto muchas formas de corrupción durante su carrera, pero robar medicamentos destinados a soldados heridos era particularmente despreciable. Más aún, la retaliación contra una empleada civil vulnerable que había intentado hacer lo correcto era imperdonable. Capitán Ramírez, dijo finalmente, su voz fría como el hielo, queda bajo arresto inmediato. Será escoltado a la comandancia para interrogatorio formal. El capitán palideció. General, esta mujer está mintiendo.
No puede creer las acusaciones de una simple empleada de limpieza contra un oficial con años de servicio honorable. Capitán, replicó el general, he aprendido que el honor no se mide por los años de servicio o por el rango. Se mide por las acciones, especialmente cuando nadie está mirando. Y basándome en lo que veo aquí, esta simple empleada de limpieza ha demostrado más honor en una noche que usted en toda su carrera. Mientras los guardias de seguridad se llevaban al capitán, el general Mendoza se volvió hacia María Elena. Vio las lágrimas en sus ojos, pero también vio algo más: alivio. Por primera vez desde la noche anterior, alguien había creído en ella. Alguien había valorado su integridad sobre las mentiras de hombres con poder. Señora, le dijo suavemente, recuperará su uniforme, y mucho más. Pero primero, necesito que me acompañe para que pueda dar una declaración formal sobre todo lo que vio. Mientras caminaban por el pasillo, el general no podía dejar de pensar en lo que acababa de presenciar. Una mujer trabajadora, sin poder ni influencia, había arriesgado todo por hacer lo correcto. Había sido humillada y amenazada, pero había mantenido su dignidad y su integridad. En sus años de servicio, había conocido a muchos oficiales condecorados, pero pocos habían demostrado el tipo de valor moral que esta mujer había mostrado en las últimas 24 horas. En la oficina administrativa del hospital, el general Mendoza condujo personalmente la investigación que se extendería durante las siguientes 8 horas. Lo que comenzó como una simple verificación de la historia de María Elena se transformó en el descubrimiento de una red de corrupción que había estado operando durante meses, posiblemente años. María Elena se sentó en una silla de plástico barato, sus manos entrelazadas en su regazo mientras proporcionaba cada detalle que podía recordar de la noche anterior. Su voz era clara ahora, sin el temblor del miedo que había mostrado anteriormente. La presencia del general, su promesa de protección, y la forma decisiva en que había arrestado al capitán Ramírez habían liberado algo dentro de ella: la capacidad de hablar sin miedo. General, dijo mientras describía los eventos, lo que más me dolió no fue que me quitaran el uniforme. Fue saber que esos medicamentos eran para los muchachos que llegan heridos. Algunos de ellos son tan jóvenes. Su voz se quebró ligeramente. Mi propio hermano sirvió en el ejército. Murió en combate hace 3 años. Cada vez que veo a esos soldados heridos, pienso en él, en cómo dependía de doctores y enfermeras honestos para mantenerse vivo. El general sintió que algo se movía en su pecho. Durante su carrera había encontrado muchas personas motivadas por el dinero, el poder o el reconocimiento. Pero aquí estaba una mujer motivada por algo mucho más puro: la memoria de un hermano perdido y la compasión por extraños que sufría. Cuénteme sobre su hija, pidió el general, notando cómo los ojos de María Elena se iluminaron a pesar de la gravedad de la situación. Sofía tiene 8 años, respondió, sacando una foto gastada de su cartera. Ha estado luchando contra asma crónica y problemas respiratorios desde que era bebé. Este trabajo, el seguro médico que viene con este trabajo, es lo único que la mantiene viva. Los medicamentos que necesita cuestan más de lo que gano en 3 meses. El general estudió la fotografía. Era una niña pequeña con los mismos ojos expresivos de su madre, sonriendo a pesar de la palidez que sugería enfermedad crónica. ¿Por qué decidió trabajar turnos nocturnos? Pagan un poco más, y puedo estar con ella durante el día. También puedo llevarla a sus citas médicas sin pedir tiempo libre. María Elena guardó la foto cuidadosamente. Cuando vi a esos hombres robando esos medicamentos, no pude pensar solo en mi trabajo o en mi seguridad. Pensé en Sofía, en mi hermano, en todos los que necesitan esos suministros para sobrevivir. Durante los siguientes minutos, María Elena proporcionó detalles específicos, horarios, nombres que había escuchado, descripciones de los tipos de medicamentos que habían sido robados, e incluso detalles sobre cómo habían organizado el robo para evitar las cámaras de seguridad. Su memoria era extraordinariamente precisa, y su observación meticulosa proporcionó al general exactamente la información que necesitaba para construir un caso sólido. Mientras tanto, los investigadores militares que el general había convocado estaban interrogando al capitán Ramírez y a los 2 tenientes que María Elena había identificado. Inicialmente, los 3 hombres negaron todas las acusaciones, describiendo a María Elena como una empleada problemática con tendencia a inventar historias para llamar la atención. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y descubrieron inconsistencias en los inventarios de medicamentos que se remontaban a varios meses, sus historias comenzaron a desmoronarse.
El punto de quiebre llegó cuando los investigadores encontraron los medicamentos robados en un almacén fuera de la base militar, exactamente donde María Elena había sugerido que podrían estar basándose en comentarios que había escuchado durante el robo. La evidencia física, combinada con su testimonio detallado, hizo imposible que los oficiales mantuvieran sus mentiras. Fue durante el interrogatorio del teniente Morales, el más joven de los tres conspiradores, que se reveló la verdadera extensión de la corrupción. Bajo presión y enfrentando evidencia abrumadora, confesó no solo el robo de medicamentos, sino también un esquema más amplio que incluía la venta de suministros médicos en el mercado negro, la falsificación de registros de inventario, y el uso de sus posiciones militares para intimidar a cualquiera que pudiera convertirse en un problema. María Elena no era la primera persona que había visto algo, admitió el teniente durante su confesión. Pero fue la primera que fue lo suficientemente valiente como para intentar documentarlo. Los otros simplemente miraron hacia otro lado cuando los amenazamos. El general sintió una mezcla de ira y admiración. Ira hacia los oficiales que habían traicionado su juramento y habían puesto en peligro las vidas de soldados heridos. Admiración hacia una mujer que, enfrentando amenazas a su sustento y al bienestar de su hija, había elegido hacer lo correcto. Cuando los interrogatorios terminaron al final del día, el general Mendoza regresó a la oficina donde María Elena había estado esperando pacientemente. Había rechazado ofertas de comida y descanso, insistiendo en que quería estar disponible para cualquier pregunta adicional que pudiera surgir. Durante las horas de espera, había estado limpiando nerviosamente la oficina, una actividad que la calmaba y le daba un sentido de propósito. Señora Vázquez, comenzó el general, usando su apellido completo por primera vez, un signo de respeto que ella notó inmediatamente. Quiero que sepa que su valor ha expuesto una red de corrupción que ha estado robando suministros destinados a nuestros soldados heridos durante meses. 3 oficiales serán sometidos a corte marcial, y varios empleados civiles cómplices serán procesados por las autoridades civiles. María Elena asintió, pero su expresión no mostró triunfo o satisfacción. En cambio, mostraba alivio, como si una carga pesada finalmente hubiera sido levantada de sus hombros. Pero hay algo más que necesito decirle, continuó el general, su voz suavizándose. En mis 30 años de servicio militar, he conocido a muchas personas. He visto valor en el campo de batalla, he visto oficiales tomar decisiones difíciles bajo presión extrema, he visto soldados sacrificar sus vidas por sus compañeros. Pero lo que usted hizo anoche, enfrentando amenazas a su sustento y a la salud de su hija para proteger a soldados que ni siquiera conoce, eso es un tipo diferente de valor. Es el tipo de valor que nace de la integridad pura y la compasión genuina. Las lágrimas comenzaron a formar en los ojos de María Elena, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación o miedo. Eran lágrimas de validación, de ser vista y reconocida por alguien cuya opinión importaba. General, dijo suavemente, solo hice lo que mi hermano habría querido que hiciera. Lo que cualquier persona decente habría hecho. No, señora, replicó el general firmemente. Lo que cualquier persona decente debería haber hecho. Pero usted es la única que realmente lo hizo. Y esa diferencia me ha impactado profundamente. El general se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el patio del hospital donde los soldados heridos tomaban aire fresco durante su recuperación. Estos jóvenes, dijo, señalando hacia afuera, tienen derecho a saber que hay personas como usted en el mundo. Personas que los protegerán incluso cuando ellos no puedan protegerse a sí mismos. María Elena se unió a él en la ventana, observando a un soldado joven en silla de ruedas que conversaba con una enfermera. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Ahora, respondió el general, volviéndose hacia ella con una expresión que mezcla respeto y determinación. Nos aseguraremos de que usted y su hija nunca vuelvan a enfrentar la clase de vulnerabilidad que esos hombres explotaron. Y nos aseguraremos de que su valor sea recompensado, no castigado. Una semana después, el Hospital Militar San Rafael era un lugar transformado. La investigación del general Mendoza había resultado en una reforma completa del sistema de inventario de suministros médicos, nuevos protocolos de seguridad y un programa de protección para empleados que reportaran irregularidades. Pero para María Elena Vázquez, los cambios habían sido mucho más personales y profundos. Esa mañana, se dirigía a su nuevo lugar de trabajo en el mismo hospital, pero esta vez vestía un uniforme completamente diferente, el traje profesional azul marino del personal administrativo. El general Mendoza había cumplido su palabra de maneras que ella nunca había imaginado posibles.
La transformación había comenzado 2 días después de la investigación, cuando el general la había convocado a su oficina en la comandancia principal. María Elena había llegado nerviosa, aún no completamente segura de que todo lo que había pasado fuera real. Pero el general la había recibido con una sonrisa genuina y una propuesta que cambiaría su vida para siempre. Señora Vázquez, había comenzado. He estado reflexionando sobre nuestra conversación y he llegado a una conclusión importante. Su integridad, su atención al detalle y su comprensión profunda de las operaciones de este hospital la convierten en la candidata perfecta para una posición que hemos creado específicamente, coordinadora de integridad de suministros médicos. María Elena había parpadeado, confundida. General, no entiendo. Yo solo soy una empleada de limpieza. No tengo educación formal en administración o medicina. Tiene algo mucho más valioso, había respondido el general. Tiene integridad inquebrantable y la capacidad de ver lo que otros pasan por alto. Además, había añadido con una sonrisa, organizaremos que complete un programa de certificación en administración hospitalaria, pagado completamente por el ejército, mientras trabaja en su nueva posición. El salario de la nueva posición era 3 veces lo que había ganado como empleada de limpieza. Pero más importante aún, venía con beneficios médicos ampliados que cubrirían completamente los tratamientos de Sofía, incluyendo especialistas y medicamentos que anteriormente habían sido inalcanzables económicamente. Pero la generosidad del general no se había detenido allí. Había organizado personalmente que Sofía fuera evaluada por el mejor neumólogo pediátrico del país, un especialista militar que determinó que con el tratamiento correcto y consistente, la condición de la niña podría manejarse mucho más efectivamente. Por primera vez en años, María Elena tenía esperanza real de que su hija pudiera llevar una vida normal. Ahora, mientras caminaba por los pasillos del hospital en su primer día en su nueva posición, María Elena reflexionaba sobre cómo una noche terrible había llevado a esta transformación extraordinaria. Su oficina estaba ubicada estratégicamente cerca del área de suministros médicos, y su responsabilidad principal era supervisar la integridad de todos los inventarios médicos, asegurándose de que los suministros llegaran a quienes los necesitaban. Su primer encuentro en su nueva oficina fue con el doctor Ramírez, sin relación con el capitán corrupto, el director médico del hospital, quien la recibió con respeto profesional que ella nunca había experimentado antes. Señora Vázquez, le dijo mientras revisaban los nuevos protocolos, el general Mendoza me ha contado sobre su situación anterior. Quiero que sepa que valoramos enormemente su integridad y su perspectiva única. Su experiencia trabajando en todos los niveles de este hospital le dará insights que ningún administrador tradicional podría tener. Durante su primera semana, María Elena descubrió que su nueva posición le permitía ver el hospital desde una perspectiva completamente diferente. Ya no era invisible. Los médicos, enfermeras y otros administradores buscaban su opinión y respetaban sus observaciones. Pero quizás más importante, había implementado un sistema donde otros empleados, especialmente aquellos en posiciones vulnerables como ella había estado, podían reportar irregularidades de manera anónima y segura. El viernes de su primera semana, recibió una llamada inesperada. Era el general Mendoza, invitándola a almorzar en la cantina de oficiales, un honor reservado normalmente para personal militar de alto rango. Durante el almuerzo, el general compartió algo que había estado en su mente durante toda la semana. María Elena, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, he estado sirviendo en el ejército durante 30 años. He recibido numerosas condecoraciones, he comandado tropas en situaciones de combate, he tomado decisiones que han afectado las vidas de miles de personas. Pero debo confesarle algo. En todos esos años, nunca me había sentido tan humillado y a la vez tan inspirado como cuando la conocí. María Elena lo miró con sorpresa. Humillado, señor. Humillado porque en mi propia institución, bajo mi supervisión general, oficiales estaban robando suministros destinados a soldados heridos mientras intimidaban a una madre trabajadora que intentaba hacer lo correcto. Pero inspirado, continuó, porque descubrí que el verdadero honor no se encuentra en los rangos o las condecoraciones, sino en la integridad diaria de personas como usted. El general hizo una pausa, mirando hacia la ventana donde podían ver soldados en rehabilitación caminando en el jardín del hospital. ¿Sabe lo que me impactó más de toda esta situación? María Elena negó con la cabeza. Cuando la vi trabajando sin su uniforme esa mañana, inicialmente pensé que había un problema con usted. Pero mientras la observaba, vi algo extraordinario.
Una persona que mantenía su dignidad y su estándar de trabajo a pesar de haber sido humillada. Trabajaba con el mismo cuidado, la misma atención al detalle, la misma dedicación que si hubiera estado vestida como la presidenta del hospital. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de María Elena mientras procesaba las palabras del general. Pero había más, continuó él. Cuando me contó su historia, no habló de venganza o de ira hacia los hombres que la habían humillado. Habló de los soldados heridos que necesitaban esos medicamentos, de su hermano que había muerto sirviendo al país, de su hija que dependía de ella. Su preocupación no era por usted misma, sino por otros. Eso es liderazgo verdadero, María Elena. Eso es honor verdadero. El general se levantó y se dirigió hacia una pared donde colgaban fotos de soldados que habían recibido condecoraciones por valor. Veo estas fotos todos los días, dijo. Hombres y mujeres que han mostrado valor extraordinario en situaciones extremas. Pero ahora, cuando las miro, también pienso en usted. Porque lo que usted hizo, enfrentando la posibilidad de perder todo lo que importaba para proteger a personas que ni siquiera conocía, eso requiere un tipo de valor que va más allá de la adrenalina del combate. Requiere una elección consciente de hacer lo correcto cuando hacer lo incorrecto habría sido mucho más fácil y seguro. Después del almuerzo, mientras María Elena regresaba a su oficina, se detuvo en el baño para recomponerse. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Ya no era la empleada de limpieza agotada y vulnerable que había sido una semana atrás. Era una profesional respetada, una madre que podía proveer para su hija, una persona cuya voz importaba y cuyas decisiones tenían impacto. Esa tarde, mientras revisaba los informes de inventario en su nueva oficina, recibió una visita inesperada. Era Sofía, acompañada por una enfermera del hospital. Era la primera vez que su hija la visitaba en el trabajo, y la expresión de asombro en el rostro de la niña cuando vio la oficina de su madre, su escritorio, su computadora y su uniforme profesional, hizo que todo valiera la pena. «Mami», susurró Sofía, «¿esta es realmente tu oficina?» «Sí, mi amor», respondió María Elena, levantando a su hija y sentándola en su regazo. «Y algún día, cuando seas mayor, tendrás tu propia oficina también. Quiero que recuerdes algo importante. No importa lo difíciles que se pongan las cosas, no importa cuánto miedo tengas, siempre debes hacer lo correcto. Porque cuando haces lo correcto, incluso cuando es difícil, el universo tiene una manera de recompensarte». Esa noche, después de acostar a Sofía, María Elena se sentó en su pequeño apartamento y reflexionó sobre los eventos extraordinarios de la semana. Pensó en el general Mendoza y en cómo un hombre en una posición de poder había elegido usar esa posición para proteger y elevar a alguien vulnerable. Pensó en los soldados heridos que ahora recibían los medicamentos que necesitaban gracias a los nuevos protocolos de seguridad. Pero sobre todo, pensó en la lección que había aprendido, que la verdadera dignidad no viene de lo que otros te dan o te quitan, sino de las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Al general Mendoza le había impactado descubrir que una simple mujer de la limpieza poseía más honor que oficiales con años de entrenamiento militar. Pero María Elena había descubierto algo igualmente poderoso, que una persona ordinaria, enfrentando circunstancias extraordinarias, puede elegir ser extraordinaria. Y esa elección, ese momento de decidir hacer lo correcto a pesar del costo, había transformado no solo su propia vida, sino las vidas de innumerables soldados que ahora recibirían la atención médica que merecían. Mientras se preparaba para dormir, María Elena susurró una oración de gratitud, no solo por la transformación de su vida, sino por haber tenido la fuerza de hacer lo correcto cuando más importaba. Porque a veces, las decisiones más importantes no son las que tomamos cuando estamos fuertes, sino las que tomamos cuando estamos más vulnerables. Y en esos momentos, nuestra verdadera naturaleza se revela, tanto para nosotros mismos como para aquellos que tienen la sabiduría de ver más allá de la superficie.